Bien, pues hoy es domingo 1 de diciembre, ya estamos en diciembre del 2024 y estaremos, si Dios así lo permite, cubriendo los versículos 1 al 20 del capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Y he titulado este mensaje Operación Rescate. Operación Rescate. Acompáñame por favor a leer en Marcos capítulo 5, a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, Señor, estamos delante de ti, atentos a tu voz. Sabemos que tú hablas por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para estar atentos, receptivos, con un corazón humilde y dispuesto para recibir tu mensaje, Señor, y por él ser transformados, ser animados, ser corregidos también, Señor, pero sobre todo llevados a ti para darte gloria. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Marcos nos lleva de una emoción a otra emoción, de una situación de suma tensión a otra también de gran tensión, como si fuera una película de suspenso, ¿verdad? O una serie de suspenso o un thriller. El Evangelio de Marcos nos lleva de historia en historia precisamente con un alto contenido de tensión emocional y una trama llena de giros inesperados. En el capítulo anterior, o sea, la semana pasada, vimos el relato de la manera en la que Jesús, a la voz de calla, enmudece, hizo que se detuviera instantáneamente una gran tormenta que se desató mientras ellos pasaban de una orilla del mar de Galilea a la otra.
provocando un gran temor entre sus discípulos, que aparte del temor provocado por la tormenta, se llenaron de espanto por la acción de Jesús, porque a su voz la tormenta se detuvo instantáneamente y lo llevó a preguntarse, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues no pasó mucho tiempo cuando al llegar por fin a la otra orilla del mar, con el propósito de tomar un descanso, un hombre endemoniado y de aspecto terrible llega corriendo hasta Jesús y sus discípulos. Parece que la calma no duró mucho tiempo. Pues al llegar por fin a la otra orilla, el relato nos dice que se le presenta un hombre endemoniado. No nos dice la historia cuál fue la reacción de los discípulos, pero es de suponer que aún no se reponían del susto por la gran tormenta y la manifestación poderosa de Jesús para calmarla cuando ven acercarse corriendo a este hombre desnudo, gritando, lleno de sangre, de heridas y completamente descuidado. Un verdadero maníaco, podríamos decir. Así que desde el punto de vista de los discípulos de Jesús, se presenta una nueva amenaza. Habían tenido una amenaza en el mar por medio de la tormenta, ahora se presenta una nueva amenaza, ya no de las fuerzas de la naturaleza, sino de las fuerzas del ámbito espiritual. La tormenta parecía indomable a sus ojos, y ahora tienen delante de ellos a un hombre que dice el relato que era indomable también, que nadie podía dominar. Y esta historia trata de la liberación milagrosa y contundente de ese hombre que estaba poseído no por un demonio, sino por una legión de demonios. Muchos, miles. Enfatizando la autoridad y el poder de Jesús sobre las fuerzas espirituales malignas, demostrando así que Él es el Mesías prometido, el Salvador, el Hijo de Dios. Este milagro no solamente demuestra su autoridad sobre Satanás y sus huestes de maldad, sino que también subraya su compasión y su misión de restaurar lo que está quebrantado y cautivo. Jesús afirmó en otra ocasión registrada en el Evangelio de Lucas que en él se cumplía la profecía de Isaías que habla de aquel que vendría a proclamar libertad a los cautivos. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar o proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y les dijo: hoy se cumple esta escritura, en obvia referencia a Él. El hombre de la historia, aquí en Marcos, estaba dominado por las fuerzas espirituales del mal lideradas por Satanás, y ni él se podía liberar, ni nadie podía hacer nada para liberarlo, resaltando así la impotencia humana. Es una historia de la manera en la que Cristo irrumpe en su vida, en la vida de este hombre, para brindarle la libertad completa, transformándolo en un hombre totalmente distinto, con afectos y conductas cambiadas, pasando de andar y de vivir como loco, desnudo y habitando en los sepulcros, a estar sentado, vestido y en su juicio cabal, deseoso de permanecer
junto a Jesús, su libertador. Es una historia que ilustra muy bien nuestra propia condición viviendo sin Cristo. Muertos en nuestros delitos y pecados, sometidos al diablo, incapaces de hacer lo que agrada a Dios y sobre todo condenados a la perdición eterna. Pero que Dios, que es rico en misericordia, nos ha dado por su gracia una nueva vida juntamente con Cristo. Es una historia que presenta además las distintas respuestas de la gente ante las demostraciones de la identidad divina del Señor Jesús. Mientras los habitantes reaccionan con temor y rechazo, el hombre liberado responde con el deseo de seguir y servir al Señor. Veremos entonces esta historia en 3 apartados. En primer lugar, de los versículos 1 al 8, el poder destructor del mal. El poder destructor del mal. En segundo lugar, versículos 9 al 13, el poder libertador de Cristo. El poder libertador de Cristo. Y en tercer lugar, 2 respuestas, capítulo 14 al 20. 2 distintas respuestas. Veamos entonces en primer lugar el poder destructor del mal. Un hombre esclavizado por los demonios y sin esperanza. Dice el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Qué bienvenida para Jesús al llegar a la otra orilla del mar de Galilea. Yo creo que aún estaba tratando con el asombro y temor de sus discípulos por el incidente de la tormenta, cuando al llegar a la otra orilla se le acerca un hombre que evidentemente podía espantar a cualquiera. No te querías ver cerca de él. Nadie quisiera estar cerca de él. Los detalles de su condición proporcionados por Marcos nos permiten imaginar la escena. Dice, para empezar, que era un hombre con espíritu inmundo. Un espíritu impuro o maligno, haciendo alusión al demonio o demonios que tenía, que habitaba en los sepulcros. En ese entonces los sepulcros estaban principalmente eran cuevas, ¿verdad? Eran cuevas en las laderas de las montañas. Y él se metía en las cuevas, y ahí vivía prácticamente en las cuevas junto con los muertos. Además era muy fuerte e incontrolable. Decía que nadie podía atarlo. Y si trataban de hacerlo, rompía las cadenas. Y además andaba gritando por todos lados e hiriéndose con piedras. ¿Qué gritaba? No sé, pero posiblemente, uy, así, ¿no? O sea, espantando a todo el mundo, ¿no? Era un verdadero espanto. Nosotros lo catalogaríamos como tal, ¿verdad? Como un loco, un maníaco, un trastornado, irracional, pero además peligroso. No querías estar cerca de él. Y yo creo que con esta descripción, el autor quiere enfatizar que este hombre no era alguien que simplemente padecía de algún trastorno mental, sino un verdadero poseído, completamente dominado por las fuerzas del mal y además sin esperanza alguna de cambio. El pasaje no dice nada con respecto a la causa de su condición. ¿Por qué estaba así? Yo creo que porque lo que quiere enfatizar la Escritura no es eso, sino la realidad del reino espiritual del mal y el poder y autoridad de Jesús sobre él.
Ciertamente que no era ningún inocente. Pues al igual que todo pecador, era esclavo de Satanás, solo que en este caso controlado completamente por los demonios. Y esto resalta el poder de los demonios, pero también la impotencia del ser humano para liberarse o aún para ser ayudado por otros. Una vez más, vemos que la llegada de Jesús a un lugar causaba revuelo entre los demonios. Anteriormente, Marcos relató el caso de la llegada de Jesús a una sinagoga donde un hombre con espíritu inmundo se manifestó también, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Eso en el capítulo 1. Y ahora este demonio inmediatamente lo identifica y corre hacia él y se arrodilla. El versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Literalmente dice que se postró delante de Jesús en reconocimiento de su supremacía. Obviamente aquí no implica ningún arrepentimiento, sino el sometimiento a uno más poderoso. El demonio inmediatamente identificó a Jesús y se dirigió a él como hijo del Dios Altísimo, el Elión, el Dios soberano. El demonio sabía quién era Jesús. Y como comenté la vez anterior, tenía más discernimiento que los que estaban a un lado de Jesús, que no lograban captar quién era. ¿Quién es este? ¿Verdad? Que los vientos se le sujeta. Versículo 7 dice: clamando a gran voz, dijo, gritando: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Este demonio, o este portavoz de los demonios, porque veremos que eran muchos, temían que su tiempo de dominio estaba llegando a su fin. Y aquí le dice a Jesús: ¿qué tienes conmigo? Es decir, ¿por qué te entrometes conmigo? En el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos sabían que en el día final, en el día de juicio final, serían lanzados al infierno. Pero querían seguir haciendo de las suyas mientras llegaba ese momento. Veían la llegada de Jesús como una invasión, precisamente a sus dominios. ¿Para qué vienes a interferir en lo que estamos haciendo? Así es que le ruega a Jesús que le prometa, cosa curiosa, ¿verdad?, en el nombre de Dios, que no lo va a atormentar. Te conjuro por Dios que no me atormentes, le dice. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Es decir, le pide que se comprometa a no enviarlo al lugar de tormento, al abismo, el lugar de los demonios atados, ahí donde el Señor envió a los demonios que pecaron en Génesis 6. Eso es lo que dice en 2 Pedro 2:4 y en Judas 6, donde dice, por ejemplo: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. No nos mandes ahí todavía. Se trata entonces de un pobre hombre dominado por los demonios, guiado a la destrucción e incapaz de relacionarse con los demás de una manera sana. Una situación que muy bien refleja la condición del ser humano en su estado natural, sin Cristo, condenado al infierno y sin esperanza. Pero, y otra vez esos benditos peros, como dice en 1 Juan 3, la segunda parte del versículo 8, para esto apareció
el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estos demonios tenían control absoluto sobre este hombre. Pero y una vez llegando Jesús, sabían que su tiempo de dominio se había acabado. De manera que del poder destructivo del diablo pasamos a una historia, o en esta historia más bien dicho, a un mayor poder. El poder de Jesús para dar libertad a los cautivos. Versículos 9 al 13. Veamos primeramente del 9 y el 10. Dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y aquí vemos básicamente dos cosas. En primer lugar, Jesús obliga al demonio a identificarse. ¿Y para qué lo hace? Yo creo que para sacar a la luz que no se trataba de un solo demonio, sino de muchos. Una legión era una unidad militar romana formada por aproximadamente 6,000 hombres. Ahora, no necesariamente se trataba de que este demonio o este conjunto de demonios que poseían al hombre fueran 6,000, sino que habla de muchos demonios. Cuando le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Y en ese momento le estaba diciendo a Jesús, somos muchos. Yo no sé si a manera de amenaza también, ¿verdad? A ver qué puedes hacer. Entonces, en segundo lugar, al desenmascarar a la multitud de demonios controlando la vida de ese hombre, Jesús hará más patente su poder y autoridad sobre las fuerzas del mal. Aquí estaba alguien más poderoso que Satanás y todo su ejército de demonios. J.C. Ryle comenta y dice, fuerte como era el gran enemigo del hombre, estaba en la presencia de uno más fuerte que él. Numerosas como eran sus huestes, se enfrentó a uno que podía dar órdenes a más de 12 legiones de ángeles. Y en una interesante negociación, los demonios, ahora sí ya identificados como muchos, piden a Jesús que los envíe fuera de la región. Perdón, que no los envíe fuera de la región, sino que los envíe a un hato de cerdos. Dice el versículo 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ellos saben que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Saben que Él vino a aplastar la cabeza de Satanás, para juzgar a Satanás y a todo su dominio. Y así cuando Jesús comienza a ordenarles, todo lo que pueden hacer es rogarle que no los envíe al abismo. Y les suplican, en una especie como de misericordia, que los envíe a los cerdos, que no los envíe lejos de esa región. Jesús pudo solamente decirles que salieran de ese hombre, pero por algún propósito particular del Señor, les concede su petición. Versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso. ¿Ante quién estaban? ¿Ante quién estaban? Que les dio permiso a esta muchedumbre de demonios de ir. Como dice aquí, saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. O sea que al menos eran 2,000 demonios y ¿verdad? Aplicamos un demonio a cada cerdo. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Ahora, ¿por qué les concede
su petición? No sé. No tenemos la respuesta. Lo que está bien claro aquí es el sometimiento de los demonios a Jesús. Reconocen su autoridad e intentan negociar con él la mejor salida posible. Tenían que dejar libre al hombre. Eso era lo que era, eso era seguro. No había negociación en eso. Lo único que estaba por definir era qué sería realmente de ellos. Y es como esas historias de secuestros en las que los criminales se ven rodeados e impotentes y se rinden, pero intentan lograr la salida menos desfavorable para ellos. En este caso, Jesús mantiene el control en todo momento. Sin embargo, concede la petición a los demonios para ir a ese grupo de cerdos que andaban por ahí. ¿Y qué tienen que ver los pobres cerdos en todo esto? Nada, tampoco. Solamente el Señor sabía qué es lo que estaba tratando de hacer. Pienso que por un lado sería una evidencia de que los demonios que habían salido de aquel hombre eran muchísimos. Si se requirieron 2000 cerdos para que ellos entraran, los demonios entraran en ellos, es que realmente sí eran muchos demonios. ¿Sí? Pero además los demonios provocaron un caos entre los cerdos. Se descontrolaron completamente al grado que se fueron y se despeñaron al mar y se ahogaron. Entonces pone en exhibición el poder destructivo, el desorden que causan los demonios, los seres espirituales de maldad. Pero con este hecho Jesús demuestra su superioridad sobre Satanás y sus fuerzas espirituales de maldad y anticipa su completa derrota. Ahora, ¿qué es lo que esto provocó? Esta acción de Jesús liberó al hombre de la posesión demoníaca, quien de ahí en adelante solo quería estar con el Señor, con su libertador. Pero también provocó una reacción desconcertante entre los pobladores de la región. Vemos entonces en el desenlace dos respuestas. La primera respuesta es la de la gente de los alrededores. Dice el versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Es curioso, ¿no? Pero en lugar de gozarse porque el que había estado endemoniado ahora estaba completamente cuerdo, tuvieron miedo. ¿Y qué hicieron? Que le pidieron a Jesús que se fuera de ahí. ¿Qué es lo que les causó tanto temor? Dice que tuvieron miedo. Pues seguramente el despliegue del poder sobrenatural de Jesús. Y muy posiblemente ellos, como eran en su mayoría gentiles en esa región, paganos, pues creían, y eran muy supersticiosos, ¿verdad? Idólatras. Tal vez creían que al igual que destruyó a los cerdos, a ellos también los iba a destruir. ¿Quién es este Dios, verdad? Tan poderoso que viene a amenazar nuestras vidas. En lugar de ver la libertad que le había
ocasionado a este hombre, ¿no? Se asustan porque dice, capaz de que ahora, en lugar de los cerdos, vamos a ser nosotros los que nos despeñamos. No sé, ¿verdad? No sé qué pensaron. Por otro lado, es posible que no quisieran ser perturbados, prefiriendo que su vida siguiera tal como era. O sea, esto vino a sacudir a toda esa región. Vivían tranquilos. Sí, la condición del endemoniado, pues, bueno, pues era el endemoniado, no era el loquito que andaba por ahí, un caso aislado. Y sí, a lo mejor les dio gusto que hubiera sido liberado, verlo distinto, pero ellos estaban bien. No eran como ese loquito. Y no es así como muchas veces vemos a los demás. No, ese sí necesitaba una intervención, ¿verdad? Hay que predicarle a tal persona porque ese sí necesita a Cristo, ¿verdad? El que más o menos funciona en su vida, no necesita a Cristo. Pues tanto uno y el otro se van a ir al infierno si no están en Cristo, ¿verdad? Y es por esta razón por la que muchos resisten el Evangelio. No quieren cambiar, prefiriendo seguir con su vida tal como es. ¿Sí? Ya sea que les guste el pecado o que se sientan demasiado buenos y digan, ¿qué? ¿Para qué el cambio? Somos mejores. Yo creo que Dios va a tener consideración con nosotros, ¿no? Porque somos buenas personas. Ahora, tal vez te pasó a ti o lo estás viviendo, que tus familiares y amigos cercanos prefieran verte como estabas antes de convertido, aunque eso signifique que estabas destruyendo tu vida. ¿Qué era lo que pasaba con este hombre? Los demonios lo estaban llevando a destruir su vida. Recuerdo un amigo que me contó que cuando él se convirtió, él era músico, era ahora sí que parrandero a morir. A veces iban y lo aventaban sus amigos ahí a la banqueta de su casa, borracho, su mamá salía, lo recogía y ya saben, ¿no? Toda preocupada. Pues el Señor tiene misericordia de él, se convierte. Su mamá ultra religiosa y se enojó y le dijo una vez, prefería verte tirado, borracho, que verte así como estás ahora, con ese Cristo y no sé qué cosas. Fíjense, a qué grado llega, ¿no? El querer mantener un estatus y no ver la realidad del poder libertador. Y esa realidad es que todos en nuestro estado natural hemos estado bajo el dominio de Satanás, siendo esclavos del pecado, no al grado de dejar de ser funcionales muchas veces, como ese hombre, pero igualmente incapaces de obedecer a Dios. En Efesios 2, versículo 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la condición, esa es la condición de todo hombre sin Cristo, de toda persona sin Cristo. El asunto es que el hombre no cristiano piensa que es libre y que puede hacer lo que quiera. Pero la realidad es que está exactamente igual que este hombre endemoniado. Esclavo del pecado, sujeto a la voluntad de Satanás y de su dominio, aunque no lo reconozca.
Y el anuncio de las buenas nuevas consiste precisamente en la llegada de Cristo para cambiar esa condición, para dar nueva vida y que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, dice en Hechos 26, por la fe en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando Cristo irrumpió, literalmente irrumpió por su gracia en nuestra vida, fuimos arrancados de la potestad de Satanás y trasladados al reino de luz. ¿Lo puedes creer? No fue un paso tranquilito así de que no sucedió, no pasó nada, cambiaste de religión o cambiaste. No, no, no. Cristo llegó a tu vida y te arrancó de las garras de Satanás. ¿Para qué? Para que reciban, dice, por la fe en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Juan 12:46 dice, yo, hablando Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora, mientras que la gente del pueblo le implora que a Jesús que se vaya, temerosos de su asombroso poder y de lo que éste podría representar para ellos, el hombre que había estado endemoniado solo desea permanecer con Jesús. Vimos el contraste, versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Dónde andaba antes? ¿Dónde vivía antes? Entre los muertos, destruyendo su vida, asustando a los demás, causando grandes problemas. ¿Y qué es lo primero que desea hacer cuando es liberado? Quiero estar contigo. Si te expulsan a ti, pues yo me voy contigo. Entonces no solamente estaba sumamente agradecido con Jesús por haberlo rescatado de las garras del diablo, sino que además sus afectos y sus prioridades habían cambiado. Habiendo sido puesto en libertad, ya no quiere saber nada del mundo de las tinieblas al que había estado sujeto. Déjame ir a asustar a dos, tres más y luego vengo, ¿verdad? Vayan a Colosenses capítulo 1, por favor, versículo 10. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, la oración de Pablo es precisamente para que vieran, para que vivieran a la luz de su nueva identidad. Ya son libres. Ya son libres. Ahora vivan
como libres. Entonces este hombre no solo quería permanecer con Jesús como su discípulo, quería de alguna manera servirle. Ahora el Señor por alguna razón no le permitió quedarse con él. Y le dice en el versículo 19, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús pudo haber estado, si hubiera sido como nosotros, ¿no? Bien enfadado con los pobladores, con los que le dijeron que se fuera. Pero tuvo misericordia de ellos. Y le dice al mismo hombre, tú no vienes conmigo, tú ve con los tuyos, con tus familiares, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ve a darles testimonio. Ahora, seguramente sus familiares lo conocían, sabían la condición en la que estaba, habían hecho todo lo posible por ayudarlo y no, dice ahí la escritura que nadie podía realmente ayudarle. Así es que ahora él les demostraría que era un hombre libre, no en base a lo que alguien de ellos pudiera hacer o algún tratamiento psicológico, ¿verdad? Sino en base al poder y la autoridad de Jesús para liberarlo, para darle una nueva vida. Y su comisión principal era ir a su casa, a los suyos, a sus familiares. Y como dice un comentarista, la verdadera actividad misionera comienza en casa. No termina allí, pero comienza en casa, comienza con nuestra gente, nuestro Jerusalén. Y esto implica la evangelización de nuestra familia directa en primer lugar, de nuestros hijos, el cónyuge si estás casado. Esa es la prioridad. Sin embargo, no se detiene ahí, tal como el hombre liberado no se detuvo, porque leemos en el versículo 20 que dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es decir, la predicación de este hombre no se limitó a sus familiares, sino que fue a toda la región conocida como Decápolis, constituida originalmente por 10 ciudades helénicas que después se amplió, abarcando a toda una región, donde sus habitantes eran principalmente griegos. Había algunos judíos, pero era básicamente territorio gentil. Y observemos que el testimonio de este hombre estaba centrado en Jesús, en cómo lo había liberado del dominio demoníaco y brindando una nueva vida de completa libertad. Dice que todos se maravillaban. A diferencia de los pobladores más cercanos a los hechos aquí narrados, los que escucharon el testimonio del hombre se maravillaron de lo que había sucedido con él, lo que Cristo había hecho con él. Y ese es nuestro llamado también. Dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el primer evangelista registrado en Marcos. ¿Sí? Además, déjenme decirles que no fue a un curso de evangelismo, ni siquiera al curso de fundamentos de la fe cristiana. Cuando ya estaba predicando las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y si has puesto tu confianza en Cristo como tu Salvador y Señor, quiere decir que has alcanzado misericordia. Es decir, que Dios se ha apiadado de ti
y te ha trasladado del dominio de Satanás al reino de luz, haciéndote parte de su familia. Y lo que ahora te corresponde es anunciar las virtudes del Señor, es decir, su gran amor, misericordia, su gracia, su poder y la libertad que solo Él puede dar. Sí, creo que a la mayoría nos llama más la atención quedarnos sentados a los pies de Jesús. Él quería ir con Jesús, andar con Él, disfrutando de su presencia y de sus enseñanzas, como María, ¿no? La hermana de Marta. Aprender más de Dios y disfrutar de la comunión con los hermanos es algo, pues no solo bíblico y necesario también, sino además es por lo general algo que disfrutamos mucho. Pero el Señor mostró su misericordia para con nosotros, para que diéramos a conocer las buenas noticias de salvación a todo el mundo. Romanos 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este que había sido un hombre pues improductivo, ahora sus pies son hermosos porque anuncia las buenas nuevas de salvación. Bien, pues hemos visto la obra perversa del diablo. Y la escritura dice que él vino ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Pero yo he venido, dice Jesús, yo he venido para dar vida y en abundancia. Satanás ya no tiene dominio sobre los que están en Cristo. Y esa es una gran noticia. Porque pueden disfrutar de completa libertad para vivir conforme a la voluntad de Dios, anhelando tener comunión con Él y sirviéndole en todo aquello que le pide. Ahora, esto no quiere decir que Satanás y sus demonios no continúen dando guerra. De hecho, Pedro afirma que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como dijo alguien, si hueles a carne, cuidado, ¿verdad? Cuidado. Pero también da la clave para no caer en sus garras. En 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Es por la fe en Cristo, por la victoria que Él ya obtuvo en la cruz, para desarmar completamente a Satanás de todo argumento en nuestra contra, porque los pecados nuestros fueron clavados ahí en la cruz y Él pagó por ellos. Entonces lo resistimos firmes en esa fe. Pablo también dice que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué hacer al respecto? Él mismo da la clave. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en nuestras fuerzas que vamos a luchar contra las fuerzas espirituales de maldad, sino en Él, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho, la libertad que tenemos en Cristo.
y que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, ¿verdad?, contra estas potestades. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vístanse, dice, con toda la armadura de Dios. Y luego describe en qué consiste la armadura. Básicamente es la fe, los elementos de la fe. ¿Sí? Es por lo que creemos que vamos a resistir los embates del enemigo. Este hombre ya era libre. De ahí en adelante le correspondía, por la fe, rechazar cualquier intento de Satanás de quererlo dominar. Pero él se mantendría sirviendo al Señor. Así es que la guerra espiritual es una realidad, pero no debemos temer, ya que Cristo ha conseguido la victoria. Él ha conseguido una victoria completa sobre las fuerzas espirituales a través de su muerte y resurrección, como lo decía en Colosenses 2:15, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Le quitó a Satanás su arma principal, que es la acusación en contra de nosotros. Y si estamos en Cristo, cubiertos por su justicia, no tienen ninguna acusación válida en nuestra contra. Porque además Cristo intercede por nosotros todo momento. Así que estas verdades y el relato de Marcos 5 nos debe brindar gran consuelo a todos los cristianos. Porque entendemos que por más poderoso y malvado que sea Satanás, Jesús es superior y ha triunfado sobre él en la cruz. Pero también son palabras de mucha esperanza para los que no han rendido su vida a Cristo. ¿Por qué? Pues porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a dar su vida para pagar por nuestros pecados. Y si tú te arrepientes y crees en Él para salvación, entonces, y solo entonces, vas a tener la salvación y la seguridad de tu vida eterna en Cristo. No demores más tu rendición y acude a Cristo para la vida eterna. Vamos a participar